al mejor lugar del mundo. ¿Cuántos creen que este es el mejor lugar del mundo? Amén. Voy a pedir que me disculpen, he estado un poco afectado de la garganta este fin de semana. Lo propio de la estación, los virus, ¿verdad? El cambio de clima, etcétera, puede afectar la garganta y estar un poco agripado. Pero aquí estamos, amén, aquí estamos y creemos que Dios nos va a hablar en esta mañana. ¿Amén o no amén? Cuando yo era niño, o sea, no hace mucho tiempo atrás, en realidad, yo se lo he contado que veía una serie de dibujos animados que era atípico, porque a los demás niños les gustaba ver Dragon Ball Z, los Caballeros del Zodiaco, y los que son de mi época recordarán aquellos dibujos animados, ¿verdad? Pero los Thundercats, ¿verdad? ¿Qué más? Los Supersónicos, ¿verdad? Era como estar en el futuro, los Supersónicos. Los Picapiedras, en cambio, era como estar en la edad de piedra. Félix el Gato, ¿se acuerdan? Los Pitufos, la Pantera Rosa cuando no hablaba, la original, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Cuál? El Pájaro Loco. Bueno, todo ese tipo de dibujos animados, Meteoro, ¿se acuerdan? Ok, Mazinger Z. ¿Cuántos se acuerdan de todas esas cosas? A ver, levanten la mano los que se acuerdan. Ya están viejos entonces. Sin embargo, la serie de dibujos animados que a mí me gustaba, por encima de todas, me gustaban los Supersónicos, y hoy prácticamente uno vive en el tiempo de los Supersónicos, ¿verdad? Robots, pronto tendremos los carros que vuelan, etcétera. Ya hay carros que se manejan solos, y prácticamente ya estamos acercándonos a esa época. Sin embargo, a mí me gustaban unos dibujos animados que se llamaba Tom Sawyer. Y cuando yo digo me gustaba Tom Sawyer, algunos dicen como que no vi mucho Tom Sawyer. Pero Tom Sawyer, Tom era un niño huérfano que vivía con su tía Polly y tenía un primo que era todo lo opuesto a Tom. Mientras que Tom andaba descalzo, no le gustaba ir a la escuela, no le gustaba estudiar, tenía un amigo que vivía en el bosque, y el primo de Tom era todo lo contrario, era aplicado, le gustaba ir a la escuela, etcétera, etcétera. Pero no quiero hablar de Tom Sawyer, aunque ese fue mi dibujo animado preferido, sino de una frase que dijo el autor de Tom Sawyer, llamado Mark Twain. Mark Twain fue un escritor estadounidense que escribió mucho acerca de literatura, y él fue el creador de las aventuras de Tom Sawyer. Y lo que quiero decir es que Mark Twain, en una de sus frases célebres, dijo: hay dos días importantes en todo hombre. El primer día es cuando éste nace, y el segundo día más importante en todo hombre es cuando descubre para qué nació. El primer día importante de toda persona es cuando nace, y el segundo es cuando descubre para qué nació. En otras palabras, lo que quería decir Mark Twain era que el segundo día más importante de toda persona es cuando descubre cuál es el propósito para el cual fue creado. ¿Ok? En términos cristianos, en términos bíblicos, podríamos decir el día en el que nosotros descubrimos cuál es nuestro llamado, para qué nos llamó el Señor, qué quiere el Señor que nosotros hagamos. Y ese llamado puede ser estar en una plataforma, ese llamado puede ser estar en un hospital, cocinar para alguien que no tiene cómo hacerlo. Ese llamado puede ser alimentar a alguien que está hambriento, darle ropa a aquel que no tiene, ¿verdad?
y el llamado en realidad, o el propósito, es muy amplio. Leía que en una ocasión el expresidente fallecido, ustedes saben la historia, de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue a visitar las instalaciones de la NASA antes de que el hombre pudiera llegar a la luna. Y cuando el presidente John F. Kennedy llegó muy tarde en la noche, se encuentra con un hombre que estaba barriendo y que estaba trapeando el piso. Así que el presidente le dice: ¿qué haces tú aquí barriendo y trapeando el piso a estas horas? Y este hombre le responde: presidente, yo no estoy barriendo y trapeando el piso, yo estoy colocando o colaborando para que nosotros, como Estados Unidos de Norteamérica, podamos mandar al hombre a la luna. Aunque este hombre probablemente era el menor en categoría, por decirlo de alguna manera, aunque este hombre era el menor en oficio, en jerarquía, pero él consideraba que su trabajo, que su propósito, no era solamente barrer y trapear, sino que él también estaba contribuyendo al propósito de enviar a un hombre a la luna. ¿Estoy siendo claro, sí o no? ¿Ok? También leía que en una ocasión un hombre se acerca a una construcción y entonces le pregunta a 3 albañiles. Al primero le dice: ¿qué estás haciendo? Y este albañil dice: bueno, yo estoy aquí trabajando para este arquitecto que nos paga muy mal. Le preguntó al segundo y él dice: bueno, yo estoy aquí porque hay que trabajar, hay que llevar dinero para la casa. Pero le preguntó al tercero y dice: bueno, yo estoy aquí, usted no se da cuenta de lo que estamos haciendo, le dice este albañil al hombre que le pregunta: estamos construyendo una catedral. Y lo que quiero decirte con esto, amada iglesia, es que tu propósito, tu llamado, por más pequeño que tú lo veas, por más que tú consideres que eres el menor, en realidad eso está contribuyendo para un propósito mayor. Aunque tú consideres que lo que estás haciendo es como muy pequeño, o como que, ay no, pero esto en realidad no suma, pero en realidad eso Dios lo está usando para cumplir un propósito mayor. Puede ser que usted haya sido el que limpió este auditorio ayer, los baños, colocó la silla, y usted quizás dice: yo no soy el que predica, yo no soy el que lleva a la gente a la presencia de Dios, o no soy de los que traen la presencia de Dios al pueblo. Pero quiero decirte que tu trabajo, por más pequeño que tú lo consideres, también contribuye para el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted lo cree, dígame amén y denle un aplauso al Señor. Ahora, estaba leyendo Hebreos capítulo 11, y Hebreos capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. Creo que todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Es la galería de los héroes de la fe. Es como el salón de la fama. Es como caminar por las calles de Hollywood y ver las estrellas de los diferentes personas, actores, celebridades que están ahí con su nombre impreso en una estrella. Y Hebreos capítulo 11 nos habla de estos hombres que por la fe alcanzaron muchas cosas. Sin embargo, me llama la atención la forma como el escritor se expresa cuando llega al versículo 32. Si lo podemos poner, por favor, en la Reina Valera del 60. Dice, esta es la NTV, pero vamos a leerlo en la del 60. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33 dice: que por fe conquistaron reinos
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Cuando uno lee el versículo 32, y voy a pedir que lo pongas en pantalla, por favor. Cuando uno lee el versículo 32, y como el escritor dice, ¿y qué más digo? Como diciendo, como queriendo decir, en este momento no puedo detenerme a hablar detalladamente de cada uno de ellos, pero tengo que incluirlos en esta lista. ¿Y qué más digo? Como diciendo, el tiempo me faltaría, habría mucho que hablar acerca de estos hombres y mujeres de fe. Sin embargo, si nosotros analizáramos a quiénes se está refiriendo, nosotros diríamos, pero ¿por qué los incluye en la galería de los hombres de fe? ¿Por qué incluiría a un hombre llamado Gedeón, que era un tipo miedoso, que estaba guardando el trigo en un lagar, en la galería de los hombres de fe? ¿Por qué incluiría a Barak, que no estuvo dispuesto a ir a una guerra y Dios tuvo que entregar en manos de una mujer llamada Débora a Sísara? ¿Por qué? ¿Por qué incluye también a Jefté, Samson, verdad?, que vendió su fuerza, o que por meterse con una prostituta prácticamente perdió todo aquello que Dios le había entregado? Jefté, el hijo de una prostituta; David, un hombre sanguinario; Samuel, un hombre que hasta el último lloró por el rey Saúl. Y uno podría encontrar muchos errores en estos que se consideran héroes: cobardes, nerviosos, sanguinarios, impacientes, cada uno de ellos con debilidades como las tenemos usted y como la tengo yo. Si pudiéramos ponerle un título a esto, yo le llamaría héroes defectuosos. En otras palabras, son considerados héroes, pero cada uno de ellos también tenía un defecto. Cada uno de ellos tenía debilidades. Y esto me lleva a la conclusión, amada iglesia, que Dios no nos llama porque nosotros seamos buenos. Dios nos llama porque Él es bueno. Amén. Dios no me llama porque yo sea bueno y perfecto. Dios me llama porque Él es bueno y perfecto. En su bondad, en su gracia, Dios se ha fijado en nosotros. En su bondad, en su gracia, en su misericordia, Él le ha dado un propósito a nuestra vida. Y la palabra de Dios dice en Salmos capítulo 138, versículo 8, que Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted lo cree, dígame amén en esta hora. Aleluya. Entonces quiero compartirte rápidamente algunas cosas, porque de estos hombres yo tomé a Gedeón. Y dice Jueces capítulo 6, si usted lee los primeros versículos, se va a dar cuenta que Dios había entregado a Israel en manos de Madián. El pueblo de Dios había pecado, había desobedecido, era un ciclo prácticamente. Ellos desobedecían a Dios, Dios le mandaba un juez para que gobernase sobre ellos, ¿verdad? Pero ellos volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios había entregado a Israel en manos de Madián por 7 años. Y Madián había prevalecido sobre Israel. Así que un día Gedeón, que era de la tribu de Manasés, se encontraba guardando el trigo en un lagar. Y cuando Gedeón estaba haciendo esta tarea, que no era una tarea convencional, no era lo que correspondía, porque el trigo no se tenía que guardar en un lagar, el trigo tenía que trillarse en un lugar público, espacioso, abierto. Sin embargo, Dios se le aparece a Gedeón. Y quiero que vaya conmigo a Jueces capítulo 6, versículo 11 al 12. En la Nueva Traducción Viviente dice: después el ángel del Señor
vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. O como dice en la Reina Valera, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y yo me imagino que cuando Gedeón escuchó varón esforzado y valiente, yo me imagino a Gedeón mirando: yo, esforzado y valiente, pero si mira lo que estoy haciendo, estoy escondido de los madianitas, estoy escondiendo el trigo en un lagar. El lagar era destinado para machacar las uvas y sacar el vino. Así que Gedeón no creía esto. Y lo primero que quiero compartirte es que Dios ve en ti aquello que tú mismo no puedes ver. Dios hoy te dice varón esforzado y valiente. Dios hoy te dice mujer esforzada y valiente. Dios hoy no te llama por las etiquetas que otros te han puesto. Dios hoy no te llama por las etiquetas que tú mismo te has autoimpuesto. Hoy Dios te llama por lo que Él cree de ti. Él dice que eres más que vencedor en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, dígame amén en esta mañana. Yo me imagino el asombro de Gedeón cuando escucha varón esforzado y valiente. Y probablemente Gedeón no calificaba. De hecho, él le dice: Señor, pero yo soy el más pequeño. Lo vamos a ver más adelante. Yo soy el más pequeño de mi familia. Y él no calificaba. Usted y yo tampoco calificamos. Pero la razón por la cual nosotros podemos estar delante de Dios, la razón por la cual usted y yo podemos cumplir con un llamado, con una misión de parte de Dios, es por su gracia. El apóstol Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Es la gracia la que hace que usted y yo podamos calificar para una misión de parte de Dios. Es la gracia de Dios. A mí me encanta saber que la gracia de Dios, aunque no la entiendo, la puedo disfrutar. Me encanta saber que la gracia de Dios abraza lo que otros rechazan. Este mundo cada vez busca más personas más fuertes. Este mundo cada vez tiene un estándar más alto. Se busca hombres fuertes, se busca mujeres 90, 60, 90, se busca perfección en las personas, pero la palabra de Dios dice, Pablo, el apóstol, dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio de este mundo. Mientras en este mundo cada vez el estándar sube y cada vez es más difícil que podamos calificar. Hoy en día las empresas hablan de requisitos excluyentes. Es decir, si tú no cumples con ese requisito, ya tienes que darte por excluido, por fuera. Pero me encanta saber que Dios no nos excluye, que Dios nos llama, que Dios nos abraza por su gracia, que Dios por su gracia nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros los que no éramos nación, ahora hemos sido llamados a ser pueblo escogido de Dios, nación santa, real sacerdocio, para anunciar la luz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé si usted se alegra por eso en esta mañana. Aleluya. Aunque los estereotipos nos digan otra cosa, pero la gracia es la gracia. Si usted y yo hoy estamos aquí es por la gracia. Hay una historia que me gusta y es la historia de Mefiboset. Diga conmigo Mefiboset. Se hace difícil, entonces vamos a decirle Mefi nada más. Pero Mefiboset
era este niño que era el hijo de Jonatán. Era el nieto de Saúl, el rey de Israel. Y cuando llega la noticia de que a Saúl y a Jonatán los mataron en Jezreel, entonces la nodriza, la nana, tomó al pequeño niño, aproximadamente tenía 5 años, era el principito, ¿verdad? Y ella lo toma, y cuando ella iba huyendo, ella tropieza y el niño se cae. Cuando Mefiboset se cae, entonces queda lisiado de ambos pies. Y a Mefiboset, que era el segundo en orden al trono, el que le pertenecía al trono, sin embargo a Mefiboset lo llevan a una tierra llamada Lodebar. Lodebar quiere decir la tierra de no pastos, la tierra de no palabras. Era donde estaban los excluidos de la sociedad. Y no solo eso, sino que Mefiboset estaba en la casa de un hombre llamado Maquir. O sea, Mefiboset, el príncipe, el que pudo haber llegado a ser rey, estaba en una casa de posada, estaba en una casa que no le pertenecía y además estaba en Lodebar, que era el lugar de no pastos, de sequía, era el lugar donde no había palabras, era el lugar donde la gente vivía de pronto atemorizada, donde vivían con escasez. Pero un día el rey David se levanta y pregunta, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán, mi amigo? Y por ahí sale un viejito, un anciano, un mayordomo, de esos que saben todo, y dice, sí, este hombre se llamaba Siba, y dice, sí, rey, hay uno, se llama Mefiboset, pero está en Lodebar. Así que David, el rey, dice, vayan a traerlo pronto. Cuando traen a Mefiboset delante del rey, Mefiboset mira a David y le dice, Señor rey, ¿quién es este hombre, un perro muerto, para que tú lo mires? Y David le responde, no digas que eres un perro muerto, porque a partir de ahora te sentarás a mi mesa. Ahora, quiero que, por favor, podamos usar un poco la imaginación. Yo me imagino a Mefiboset sentado a la mesa con los hijos de David, con los príncipes. Y yo le pregunto a usted, si alguien entra a esa sala, si alguien llega a donde están todos los príncipes, los hijos del rey David, y entre ellos está Mefiboset, la pregunta es, ¿alguien podría distinguir quién es Mefiboset? ¿Alguien podría decir, este es el lisiado, el que vivía en Lodebar? Y la respuesta es no. Nadie podría distinguir quién era Mefiboset. ¿Sabes por qué? Porque la mesa, el mantel, representa la gracia que te cubre, la gracia que pasa por alto nuestras debilidades, la gracia que hace que nosotros podamos ser aceptos delante de Dios. ¡Aleluya! Es la gracia la que hace que yo pueda ser acepto delante de Dios. No tiene que ver con mis habilidades, no tiene que ver con lo mucho que he estudiado, no tiene que ver con el apellido que yo tengo, no tiene que ver con los títulos, no tiene que ver con nada. Es la gracia de Dios. Aleluya. Es su gracia la que hace que yo pueda ser presentado delante del rey como un príncipe. ¿Amén o no amén? Número 2, versículos 13 y 14 de Jueces capítulo 6. Respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes
y rescata a Israel de los madianitas. Y mire la última parte: yo soy quien te envía. ¡Wow! ¿Qué mejor garantía, amada iglesia, que es saber que es Dios el que nos envía? ¿Qué mejor garantía que usted va no en el nombre de alguien más, sino en el nombre del Señor? ¿Qué mejor garantía cuando Dios le dice a Gedeón: yo soy el que te envía? Y lo segundo tiene que ver con dejar las excusas y empezar a obedecer a Dios. Tiene que ver con dejar tanta objeción. Porque Gedeón le decía: Señor, pero si tú estuviste con nosotros, pero entonces ¿por qué ahora hemos sido entregados en manos de los madianitas? Pero ¿sabes qué? Dios le dice: yo soy el que te envía. Y esa es la garantía que nosotros tenemos, que el que nos llamó también está e irá con nosotros. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 28, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días del mundo, hasta el final del mundo. Si usted y yo sabemos que Él está con nosotros, si usted y yo sabemos que Él está de nuestra parte, entonces nosotros tenemos la garantía de que aunque las cosas no serán fáciles, pero sí serán posibles en el nombre del Señor. Si usted lo cree, dígame amén en esta hora. Aleluya. Porque alguien dijo en alguna ocasión: Dios te puede levantar de tus fracasos, pero no te puede levantar de tus excusas. Si fracasas, Dios te puede levantar. De hecho, el éxito, algunos lo definen como la suma de muchos fracasos. Aquel que no ha fracasado nunca es porque nunca quizás emprendió nada. A Thomas Alva Edison le dijeron: fracasaste 2000 veces antes de hacer la bombilla eléctrica. Y él dijo: yo no fracasé 2000 veces. Yo aprendí 2000 maneras de cómo no se debe hacer la bombilla eléctrica. Así que Dios puede levantarnos de nuestros fracasos, pero si hay algo de lo que Dios no nos puede levantar, es de nuestras excusas. Cuando decimos: no, Señor, pero que lo haga otro. Yo le decía a la pastora, si puede predicar el pastor, está bien, no hay problema, porque estoy afectado de la garganta, como se dan cuenta. Y ella me decía: no, es ahí donde Dios nos usa. Es ahí donde tú no pones excusas, donde tú no buscas tu bienestar, donde tú has entendido que los dones que Dios te dio no son para tu beneficio, que no son para que tú te quedes con ellos, que los dones que Dios te ha dado es para que tú los puedas ministrar a la iglesia. En otras palabras, para que podamos servir a través de nuestros dones, de los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, en este mundo que cada vez tiene más excusas para hacer las cosas, nosotros necesitamos decir como el apóstol Pablo: no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Nosotros debemos decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Yo quiero hacer y cumplir con el propósito y el llamado que tú tienes para mi vida. ¿Cuántos a partir de hoy estarán dispuestos a obedecer lo que Dios les manda? Número 3, versículos 15 y 16. Dice: pero Señor, seguía Gedeón. Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Gedeón se consideraba el más pequeño de su familia. Y saben que esta forma de pensar
la vemos en muchos hombres de la Biblia. Moisés consideraba que por ser tartamudo él no podía ir a hablar, que no le iban a creer. Jeremías consideró que él era un niño. Isaí, el padre de David, consideró o creyó que él no debía ser invitado cuando vino el profeta Samuel a su casa. Y Dios no te unge por tus habilidades, Dios te unge porque Él tiene un propósito. Dios no te unge porque Él ve tus habilidades. Yo siempre digo, probablemente yo era el menos que calificaba para ser ungido por Dios. Nunca fui líder. Cuando iban a jugar pelota, yo me quedaba siempre al último para ver si me metían o no. No sabía jugar pelota, todavía no sé, pero como era el dueño del balón, tenían que meterme en un equipo. Pero no calificaba. Nunca fui de los dos capitanes que dicen, bueno, tú escoges y yo escojo. Yo estaba de los últimos ahí esperando. Se peleaban por no tenerme en su equipo. Pero, y como lo dije en algunas ocasiones, y esto es real, en la infancia y parte de la adolescencia tuve problemas de tartamudez. No lo digo esto por sorprender, es real. Usted le puede preguntar a cualquier persona de mi familia y se lo van a verificar. Entonces no calificaba yo. Pero qué bueno es saber que Dios no te unge por tus habilidades, Dios te unge porque Él tiene un propósito en tu vida. Tú y yo somos parte de un plan. Aleluya. Usted y yo somos parte de un plan. Y ¿sabes qué? Cuando yo reconozco mi incapacidad delante de Dios, le estoy permitiendo a Dios que Él me capacite. Cuando yo digo delante de Dios, yo tengo incapacidades. Cuando yo digo delante de Dios, Señor, yo no puedo, Señor, esa tarea es muy grande para mí, Señor, yo creo que no estoy capacitado, Señor, yo creo que no seré capaz. Pero cuando yo reconozco todo esto delante de Dios, entonces Dios empieza a capacitarme. Es Dios quien nos capacita, es Dios el que nos unge. Porque no eres tú quien obtienes la victoria, es Dios quien está contigo. Aleluya. Y por último, versículo 18. Gedeón le dice a Dios, no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Y llama la atención que este Gedeón que estaba escondiendo el trigo en un lagar, ahora le dice, Señor, yo te quiero ofrendar. ¿Pero de dónde? ¿Cómo? ¿Qué iba a traer Gedeón de ofrenda? Y sabes que yo quiero decirte en esta mañana, no pienses solo en la ofrenda económica. Aunque a muchos les resulta difícil ofrendar de su dinero, pero yo creo que finalmente podría resultar más viable dar dinero que dar otra clase de ofrenda. Dios no quiere tu ofrenda solamente económica. Dios quiere que puedas ofrendar tu vida. Dios quiere que puedas ofrendar tu tiempo. Dios quiere que puedas ofrendar tu talento. Dios quiere que puedas ofrendar los dones. Dios quiere que aquello que Él te ha permitido tener, saber, conocer, tú lo puedas poner al servicio delante de Dios. En estos días, se lo cuento como testimonio, en estos días fui a la radio y me encontré con alguien que conocí hace unos 5 años atrás y empezamos a hablar. Ella es la directora de la radio y me dice, ¿y cómo te va? Yo le digo, bien. Y hablamos de algunas cosas y yo le digo, oye, ¿sabes qué?
el 80% de las personas que yo atiendo en mi profesión son de la radio. ¿Y sabe cómo surgió eso? Porque un día me invitaron a la radio y me dijeron que si podía dar una charla. Estoy hablando del año 2018. Y yo le dije, sí, claro. Y me dice, pero no le podemos pagar. Y yo dije, no se preocupe, yo voy. No se preocupe por el dinero. Yo fui, di esta charla, mi número quedó registrado en la radio. Cuando alguien llama pidiendo un psicólogo, ¿a quién creen que recomienda? ¿A quién creen ustedes que ellos recomiendan? Y cuando yo le digo, ok, ¿y quién le dio mi número? No, es que llamé a la radio HCJB2 y me dieron su número. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás dispuesto a ofrendar, la Biblia dice que el alma del generoso prospera. El que es generoso prospera. El que quiere guardar, el que quiere retener para sí, no va a haber ganancia, no va a ver cómo eso se multiplica. Pero yo quiero animarte, amada iglesia, no es solo dinero. Cuando tú le ofrendas a Dios tu tiempo, no es una pérdida, es una inversión. Mientras tú estás trabajando para el Señor estará trabajando para ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que fui a la radio, como tenía que predicar el domingo en otra iglesia, a la hora que sale el programa, grabé el programa el viernes en la mañana. Y el sábado estaba saliendo en la radio, pero en realidad estaba predicando en otra iglesia de la Cruzada Cristiana. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dices, yo me doy, cuando no hay el interés solamente, ahora todos necesitamos el dinero, ¿sí o no? Pero cuando no hay el interés de cuánto me van a dar, de cuánto puedo obtener, sino cuando tú te despojas y tú dejas que sea Dios el que dirija, entonces Dios se va a encargar de sorprenderte. Dios es un Dios que bendice de forma sobreabundante. Aleluya. Ahora, regáleme 5 minutos, por favor, porque la historia no termina ahí. Gedeón tiene que enfrentarse al ejército de Madián. 135,000 soldados, 135,000 hombres que tenían toda su armadura, hombres de guerra, enseñados a guerrear, a batallar. Y cuando Gedeón llama, entonces hay 32,000 hombres. Y Dios le dice, Gedeón, ¿cuántos tienes? Y Gedeón le dice, tengo 32,000. Ya era una pelea desigual. Nuestro pastor a veces hace los cálculos, yo no soy bueno para eso, pero él dice 2-1, 3-1. Después le dice Gedeón, ¿cuántos quedaron? Diles que los que están cansados se vayan. ¿Cuántos quedaron? 22,000. Le dice, es mucho. Yo no quiero que piensen que los vencieron porque es mucho. Después le dice Gedeón, diles que vayan a tomar agua. Así que estaban tomando agua y los que se echaron así, Dios le dice, mira, a ellos diles que se vayan. Pero los que estaban con una mano tenían la espada y con otra tomaban agua, Dios le dice, con estos. Yo me imagino que Gedeón contó 1, 2, 3, 299, 300. Señor, ¿estás loco? 300 contra 135,000. A cada uno nos toca por lo menos 450. Eso es una locura. ¿Así es, pastor? Usted es el matemático. Señor, pero 300 contra 135,000. Te enloqueciste, Señor. Y Dios le dice, anda con esos 300. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Dios que hace que un muchacho de 17 años, rubio, de hermoso parecer, le decían Andresito, que un muchacho de 17 años que era pastor de ovejas se enfrente a un gigante. Él es el Dios que hace que 300 hombres se enfrenten contra 135,000.
Él es el Dios que hace que dándole vueltas a una muralla por 7 días, esas murallas se puedan caer. En otras palabras, Él es el Dios que puede salvar con muchos y también puede salvar con pocos. Él es el Dios que no necesita condiciones favorables para hacer un milagro en tu vida. Él es el Dios que no necesita que todo esté arreglado para hacer un milagro en tu vida. Él es el Dios que no necesita que tú tengas todo acorde para hacer un milagro en tu vida. Él es el Dios que puede hacer brotar de la tierra seca, puedan salir ríos en la sequedad. Así que Gedeón va con sus 300, los 300 de Gedeón. Pero Dios le dice, Gedeoncito, todavía no ha terminado esto. Le dice a Gedeón, cuando tú vayas, tú vas a ir con antorchas encendidas. Pero a las antorchas le vas a poner un cántaro. Y cuando vayas contra ellos en la noche, vas a llevar el cántaro. Entonces el cántaro tapaba la antorcha, no se veía la luz. Y Gedeón va con sus 300 hombres y ellos llevan la antorcha encendida, pero el cántaro no permite que se vea la luz. Y Dios le dice, Gedeón, tiene que llegar un momento en que tú rompas el cántaro. Y esta es la palabra en esta mañana. El cántaro representa nuestra vida. El cántaro representa nuestro orgullo, nuestra forma de pensar. Yo quiero que las cosas se hagan de esta manera. Nuestro sistema de creencia, siempre lo hice de esta manera. Siempre creí que tenía que hacerse de esta forma. La llama representa al Espíritu Santo. Y hay cosas que no se van a manifestar en ti hasta que no rompas con ese cántaro. Hasta que no rompas con ese orgullo, hasta que no rompas con esa manera de pensar, hasta que no digas, Señor, bueno, si todo está bien, yo voy. Señor, si hay condiciones favorables, si no hay peligro, si no me queda lejos, si no tengo que tomar 2 buses, si no tengo que irme fuera de mi casa, si no tengo que irme. Yo siempre le digo a los estudiantes, queremos ir de misioneros a la China, pero no le predicamos ni a los chinos que están en la bahía. Quieres ir a la India, pero no le predicas al indio de la esquina. Perdón por la expresión. Pero tenemos que romper el cántaro y decirle, Señor, aquí estoy, úsame. Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. No sé si usted se pueda poner de pie en esta mañana y decirle, Señor, hoy rompo el cántaro para que se manifieste tu gloria en mi vida. Vamos, dígale, Señor, hoy rompo el cántaro para que se manifieste la luz de tu Espíritu en mi vida. El apóstol Pablo dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que, mis amados y amadas Gedeones, hay que romper el cántaro. Hay que romper el cántaro. 22,000 son muchos. 10,000 son muchos, Gedeón. Con 300 basta. Es que, ¿sabes qué? No eres tú, es Dios. No es tu guerra, es la de Dios. Quizás te dijeron que esa enfermedad era terminal. Quizás te dijeron que tenías que vivir con eso para siempre. Está bien, respetamos el diagnóstico del médico. Pero quiero decirte que por encima de eso está el poder de Dios. Quizás te dijeron que ibas a perder la casa, quizás te dijeron que tu economía no iba a mejorar, pero por encima de eso está Dios, diciendo, no creas, no creas, no necesitas mucho, no necesitas 32,000 hombres, necesitas solo 300, necesitas solo creer, necesitas romper el cántaro,
para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida.